¿Ya? Bueno, vamos a comenzar nuevamente. Pues ya leímos, no lo voy a volver a leer estos pasajes porque lo vamos a estar en el transcurso de la predicación, vamos a estar nuevamente leyéndolos, ¿verdad? Pues entonces este mensaje pues está centrado en el libro de Apocalipsis desde del 14 al 22, ¿verdad? Y les quiero compartir algo del contexto acerca de esta iglesia, ¿verdad? Dice que la iglesia, la Odisea, se encuentra en un contexto histórico geográfico significativo. La Odisea estaba, dice, que situada en la región de Frigia, en la actual Turquía, ¿verdad? Y en las otras iglesias también se encontraban en este lugar, ¿verdad? Dice que a pocos kilómetros de las ciudades de Colosas y Herápolis. Era una intersección importante de las rutas comerciales, lo que la convertía en un centro próspero y de comercio y finanzas, ¿verdad? A esta iglesia. La Odisea era famosa por su riqueza, especialmente en el comercio de textiles, medicina y bancos. La ciudad producía, era muy conocida por un tejido negro, porque dice que ese tejido pues era muy costoso, ¿verdad? Y era muy conocido también esta iglesia por este tejido. Dice, conocido por su calidad, también estaba reconocida por sus medicamentos oculares. Dice, esta prosperidad de esta iglesia pues llevó a muchos de sus habitantes pues a sentirse autosuficientes y satisfechos con su estado material, porque era era un lugar donde había mucha prosperidad, mucha economía, tenía muchas riquezas, ¿verdad? Y tenía pues un poder económico, al punto que en el siglo I dice que hubo un gran terremoto en este lugar. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? Dice que muchos de los que estaban a su alrededor, incluso Roma, dice que se acercaron a esta iglesia para proporcionarles ayuda, pero ellos se sentían tan autosuficientes y llenos de riqueza que no aceptaron esa ayuda, ¿verdad? De ese apoyo, ¿verdad? Como lo podemos ver en estos tiempos cuando surge un terremoto o algún otro daño, los huracanes, ¿qué pasa, verdad? De muchos lugares se acercan y apoyan, pero esta iglesia, por su orgullo y su soberbia y porque estaban confiados en sus riquezas materiales, no aceptaron esa ayuda, ¿verdad? Y eso es algo pues muy triste, porque ellos se sentían que no necesitaban de nadie, y vamos a ver ahorita que ni de Dios, ¿verdad? Pero a pesar de su riqueza, la ciudad enfrentaba problemas con suministro de agua. Ahí había un problema, ¿verdad? Dice, la Odisea carecía pues de una fuente de agua natural, y el agua potable se traía pues a través de acueductos en las ciudades más cercanas a ella, que era Hirápolis, y famosas por sus aguas termales, ahora eran calientes, ¿verdad? Y de Colosas, que tenía aguas frías y refrescantes. Pero cuando ya llegaban a este lugar, pues ya había una mezcla, ya estaba esa agua pues tibia, estaba contaminada también, ¿verdad? Porque pues como era un trayecto largo, pues se contaminaba también por esos acueductos, ¿verdad? Sin embargo, dice que el agua de la Odisea pues llegaba, como les decía, tibio, y a menudo, como nos compartía la pastora, ¿verdad?, contaminada, lo que le hacía desagradable y en ocasiones insalubres. Y yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos tomado un agua tibia. ¿Qué pasa, no? Cuando tenemos mucha calor, ¿qué es tu deseo? Tomar un agua pues que te refresque, que te quite la sed, no un agua tibia, ¿verdad? Por eso pues vamos a ver que Jesús hace esa comparación de esa agua, de esa tibieza con la tibieza también espiritualmente, ¿verdad? Dice, esta ciudad también era pues un centro religioso con mezclas de influencias paganas, tristemente, ¿verdad? Aunque ya habían conocido, ya había llegado el mensaje, había una mezcla todavía con el paganismo. Las religiones del culto al dios Esculapio, dice que era famoso en ese lugar, y también el pastor mencionaba acerca de ¿verdad?, de este dios, que era de la medicina, ¿verdad? Muchos, porque como lo veíamos, ¿verdad?, ellos tenían pues, un ungüento muy famoso, que era el colirio, ¿verdad?, porque en esos tiempos, pues como eran en lugares que había mucha arena, pues había muchas infecciones en los ojitos, ¿verdad? Entonces podemos ver que por eso Dios usa esa metáfora, todo lo que acontecía en ese lugar, para darnos ahorita una enseñanza, ¿verdad? Aunque existía pues una comunidad, como les decía, cristiana,
en medio de la cultura que priorizaba la riqueza, el éxito material y la autosuficiencia, pues eran orgullosos y soberbios, ¿verdad? Esto puede haber influido en la actitud y la complacencia de la iglesia, llevándola a un estado espiritual de tibieza. Y tristemente, pues eso en este tiempo puede haber llegado en algunas congregaciones, ¿verdad? En nuestras propias vidas. Y vemos cómo Cristo denuncia su tibieza espiritual y les advierte que que son engañados al creer que no tienen pues necesidad de nada. Esto simboliza la lucha que enfrentan muchos cristianos hoy en día, la tentación de ser complacientes y autosuficientes en medio de la prosperidad material, ¿verdad? Que tristemente pues hay doctrinas que enseñan pues la prosperidad, ¿verdad? Que si tú eres próspero es porque todo está bien, ¿no? Tristemente pues la prosperidad, tenemos que ser prósperos, Dios desea, ¿verdad? Así como lo dice en Juan, que seas próspero en salud y en todas las cosas, pero aquí el pueblo, la iglesia de la Laodicea pues ya se estaba desviando, ¿verdad? Porque ellos estaban poniendo su dependencia pues en las cosas materiales, ¿verdad? Y se estaban olvidando pues tener la dependencia solamente en nuestro Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que pues Cristo aquí en este libro, o a esta iglesia de la Laodicea, le está denunciando su tibieza espiritual y les advierte que están siendo engañados por creer, ¿verdad?, que no tienen necesidad de nada. Esto simboliza la lucha que enfrentan muchos cristianos, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de la Laodicea es un llamado claro, por eso el título, ¿verdad? El llamado a la iglesia de la Laodicea. Un llamado es, Dios nos está llamando, ¿verdad? Es una advertencia que Dios quiere que le pongamos atención, ¿verdad? Y un llamado tiene un propósito específico. Dice, entonces, la iglesia tiene un llamado claro y urgente a la autoevaluación y al arrepentimiento, que el arrepentimiento, les decía a mis hermanitos del discipulado, Dios nos habla desde el principio al fin de Apocalipsis del arrepentimiento. Es muy importante en nuestra fe tener arrepentimiento, ¿verdad? Pero no solo revela el estado espiritual de la iglesia, sino también la compasión y el deseo de Cristo por restaurar a aquellos que están en un estado de conformidad y complacencia, ¿verdad? Nuestro Dios es tan grande que pues nos dice nuestro mal, pero también no nos va a dejar, nos va a dar pues la solución, ¿verdad? Él nos va a restaurar, como lo dice, a través de su amor y su misericordia. Pues hermanos, era necesario pues ver un poco del contexto para que podamos, yo sé que muchos de ustedes pues han leído, ¿verdad?, acerca de esta iglesia, y pues sabemos que la palabra siempre nos habla, entonces pues dispongamos nuestro corazón para seguir, estar atentos, ¿verdad? Decía, el que tenga oído oiga lo que dice, ¿verdad? Entonces continuemos, vayamos nuevamente a Apocalipsis 3:14, por favor, hermanita. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Podemos ver, ¿verdad? El pasaje comienza diciendo algo, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia Laodicea. El ángel, pues ya lo hemos estado viendo, ¿verdad?, durante también las otras semanas, que se le habla al pastor, ¿verdad?, o el líder de la iglesia. Ya lo hemos pues visto anteriormente pues en las diferentes predicaciones, ¿verdad? Dice en el mismo pasaje, ¿verdad? Al presentarse a sí mismo como el amén, Jesús asegura que sus palabras que son fieles, confiables y verdaderas, ¿verdad? Que son firmes a su propósito. Tiene un propósito por cual Dios escribe esta carta, ¿verdad? Luego dice, el testigo fiel y verdadero, confirmando pues su rol de verdad divina y que en él no hay mentira, ¿verdad? Como lo dice en el libro de Juan 5:32, por favor, hermanita. Juan 5:32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces Dios es verdad, y lo dice también en el libro de Juan, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que Él está diciendo es
Él es el testigo, dice aquí, verdadero, ¿verdad? Y también sigue diciendo en este pasaje de Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios. Aquí Jesús se presenta como el origen y la fuente de toda creación, destacando pues su soberanía y la divinidad como creador, como lo dice en el libro de Colosenses 1:15. Por favor, hermanita, ¿qué nos dice el libro de Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que Él es el principio, porque muchos niegan, ¿verdad?, que Él existe desde el principio, ¿verdad? Muchos dicen que Él fue creado, pero Él dice, Él existe desde el principio y todas las cosas creadas y subsisten por Él, ¿verdad? Esto lo podemos también confirmar en Juan 1, del 1 al 3, por favor. Juan, en el libro de Juan 1:3, vamos a confirmar. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí está confirmando la existencia de nuestro Señor Jesucristo desde el principio, porque dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es ese verbo? Pues Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Él está afirmando que Él existe desde el principio, ¿verdad? Esto reafirma la divinidad de Cristo y su papel fundamental en la creación. Vamos a continuar con el mensaje. Yo los fui poniendo por puntos, igual habla acerca de este libro de Apocalipsis. Vamos a entrar, les puse como subtemas. El punto 1 dice, hay un problema espiritual y hay que reconocerlo. Es algo bien fundamental en nuestras vidas, porque Jesús lo estaba declarando, estaba dando un diagnóstico, que había algo ahí, ¿verdad? Pero muchas veces así nos pasa a nosotros. El médico a veces nos da un diagnóstico, ¿verdad? Y no lo queremos decir. No, yo sigo comiendo lo que a mí me gusta, ¿no? Y el doctor dice, esto ya no lo puedes consumir porque te causa daño, ¿verdad? Entonces, si Jesús aquí está dando un diagnóstico, tenemos que reconocer que hay un problema, ¿verdad? Así como cuando nos enfermamos hay un problema, también en la vida, en nuestras vidas espirituales puede haber en este momento un problema, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos. ¿Qué dice Apocalipsis 3 del 15 al 16, hermanita? Amén, dice. Aquí yo les decía también a mis hermanitos de discipulado que esa palabra de yo conozco fue algo que me estuvo aquí en la cabeza, porque verdaderamente el Señor nos conoce. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pues aquí nadie me ve, ¿no? Pero Él aquí lo dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Que esa expresión, ¿verdad?, de vomitaré es algo de desagrado que el Señor estaba marcando claramente, ¿verdad? Dice, porque por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pues reconociendo, ¿verdad? Cuando nosotros hay algo en nuestra vida que no queremos seguir cambiando y seguimos de la misma manera, hay un problema, hermanos. Entonces tenemos que reconocer ese problema para atacarlo, ¿verdad? Dios es tan amoroso que siempre nos dice qué problema hay y cómo solucionarlo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí no hay elogio para esta iglesia como en las anteriores, ¿verdad? Que decía, tengo contra ti eso, pero, ¿verdad? Les decía lo bueno que también había, pero en esta iglesia podemos ver que no hay ningún elogio hacia esta iglesia como las otras, ¿verdad? Sino que había reprensión. El Señor estaba en desagrado con la actitud que tenía, ¿verdad? El diagnóstico de esta iglesia y su mal terrible era, pues, que tenían una tibieza espiritual, que andaban en tibieza espiritual, ¿verdad? Dice, el hecho de la iglesia era que dice, ¿verdad? Eres tibia, por cuanto no eres ni fría ni caliente. Pero aquí algo bien importante, muchas veces podemos decir, ay, pues aquí dice el Señor, pues, fría o caliente, la frialdad. La semana antepasada el pastor compartía algo sobre eso en el tema de que está hablando de un corazón, que la frialdad, ¿qué pasa? Empieza cuando te das cuenta ya estás apartado del Señor,
Entonces, ahí también debemos de ponernos antenitas, aunque dice que no sea, ojalá fueses frío o caliente, esa frialdad no es buena tampoco. Entonces debemos de buscar, pues estar aquí, como dice, tener una temperatura que el Señor está mandando que seamos, de cierta manera podríamos decir calientes, ¿verdad? Fervientes, ahorita lo vamos a ver en un pasaje, fervientes, porque espiritualmente, porque no nos vamos a ir a otro. El hecho, dice, de la iglesia, que dice, ni fría ni caliente, pues refleja pues la apatía. Muchas veces hay apatía en nuestras vidas, aunque pensamos, ¿verdad? Porque aquí en esta iglesia había apatía porque su confianza estaban en las riquezas materiales, y no hay cosa más triste, hermanos, que estar pues engañados, ¿verdad? En pensar de que todo está bien porque tengo pues, aquí hablaba que este lugar era pues rico, y muchas personas piensan que la prosperidad o que todo está bien es porque están en sus bienes, en una buena casa, en un buen trabajo, ¿verdad? O en salud, y no darse cuenta que la comodidad y la prosperidad económica pues nos puede llevar a una bancarrota espiritual, ¿verdad? Porque empiezas a confiar más en las riquezas, en lo que tienes, que en la dependencia en nuestro Dios, ¿verdad? Ahora muchos pues anhelan ser próspero, y más con esa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? De que si tú das esto, pues Dios te lo va a multiplicar, ¿verdad? Te va a dar el carro del año, ¿verdad? Un Lamborghini, otro carro más caro, un Rolls Royce, algo así, ¿no? Y hay carros que son pues muy caros, ¿no? Pero no, nuestra confianza y nuestra dependencia pues está en Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que hace Jesús una fuerte advertencia, ¿verdad?, que acerca de la tibieza, ¿verdad? Como lo dice, que la tibieza es inaceptable, como en Mateo 12:30. Vamos a Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Aquí Jesús dice, o sea, entonces si no estás conmigo, ¿verdad?, estás fuera. Hermanos, tenemos que tener pues un verdadero compromiso en nuestra vida espiritual. En Mateo, ¿verdad?, ahorita lo leímos, Jesús afirma que no hay un punto neutro posible en la relación con su mensaje. ¿Eres frío o caliente?, ¿verdad? Tenemos que decidir, ¿verdad? Frío, pues estás fuera del Señor, ¿verdad? Estar con Él implica apoyar su obra en todo momento, mientras que no elegir a Dios es oponerse a Él, como lo dice, el que no está conmigo, pues contra mí es, ¿verdad? Entonces, la palabra recoge y desparramar de este pasaje, pues sugiere acciones que deben alinearse con la causa de Cristo. Aquellos que no trabajan por el avance de su reino están, de hecho, contribuyendo a la dispersión, y eso pasa muchas veces en las iglesias, ¿verdad? A veces no contribuimos, pero ¿cómo le echamos, verdad? Para que no contribuyamos para la obra del Señor, ¿verdad? Por eso aquí Jesús les dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces Dios desea que su pueblo, hermano, que nosotros seamos fervientes y que manifestemos una actitud de fe, de amor y servicio, o sea, que estemos en un mismo sentir, ¿verdad?, en una misma temperatura, que no unos estén fríos, unos calientes, unos tibios, que no nos mantengamos pues a una misma temperatura, como estos carboncitos, ¿verdad?, todos encendidos. Vamos a leer un pasaje que habla que debemos de ser fervientes en Romanos 12:11, por favor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Tenemos que accionarnos, tenemos que ser fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Dios quiere que seamos pues hacedores de su palabra, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos fervientes en un mismo espíritu. Así que ya es tiempo, hermanitos, que tomemos pues una decisión clara en nuestra relación, que nuestra relación con nuestro Padre sea profunda, ¿verdad? Que no sea superficial como muchas veces pues tal vez no lo estamos haciendo. Entonces Dios quiere que tengamos una relación profunda con Cristo y que reconozcamos que cada decisión que tomemos tendrá pues una consecuencia, ya sea mala o buena, porque es lo que le estaba pues diciéndole Cristo a la iglesia, ¿verdad? Porque cuando no eres ni frío ni caliente,
va a haber esto, hay una consecuencia, ¿verdad? Pues la apatía o la tibieza, hermanos, puede manifestarse pues en nuestras vidas. Podemos pues estar asistiendo incluso a la iglesia, leer la Biblia y pues sentirnos desconectados del Señor, ¿verdad? Porque estamos perdiendo ese propósito y solo estamos viviendo pues una fachada, el decir pues sí, yo me reúno los domingos o me conecto a todas las actividades que hay durante la semana, pero algo está pasando cuando tú sientes ese abandono, es porque realmente tú ya te estás enfriando. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y pues les pregunto, hermanos, ¿estamos realmente comprometidos con Cristo o estamos solamente aparentando a ser cristianos? Pues yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas, que nos analicemos, como lo dice, ¿verdad?, en su palabra, que examinémonos a vosotros si estamos en la fe, o en nuestra fe está puesta en ¿dónde? En las riquezas, ¿verdad? Muchas veces estamos nuestra fe puesta. ¿Y qué dice en Hebreos? Que dónde deben estar puestos, en Jesús, ¿verdad?, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, que nuestra mirada debe de estar en el Maestro, ¿verdad? Entonces debemos, hermanitos, evaluar honestamente cómo está nuestra relación con Dios. Si ya nos hemos apartado, si ya nos hemos enfriado, pues vayamos delante del Señor, ¿verdad? Reconozcamos como el punto que vemos, hay un problema espiritual y hay que reconocerlo, ¿verdad? El siguiente punto, 2, ya vimos, ¿verdad? Hay un problema espiritual y hay que reconocerlo. 2, el engaño de creer que somos autosuficientes. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Y no dice, pues ellos ¿qué dicen? Pues están en sus riquezas, reconociendo pues que ellos tienen mucha riqueza, pero aquí Jesús les dice directamente cómo está su condición realmente, ¿no? Porque ellos decían, y así nos puede pasar a nosotros, no, pues yo estoy bien, yo voy a la iglesia, me reúno, hago esto, hago el otro, pero el Señor nos dice, nos saca aquí, ¿verdad?, cuál realmente es la condición muchas veces, ¿verdad? La Odisea se creía pues rica y autosuficiente, pero en realidad era, como dice, ¿verdad?, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, ¿verdad? Este es un espejo de pues muchas vidas, ¿verdad? Hoy en día es la realidad, ¿verdad? A menudo pues nuestra cultura pues nos impulsa a buscar riquezas y el éxito material, ¿verdad? En este mundo es lo que quiere, ¿verdad? Que si tú no tienes dinero, pues no vales, ¿verdad? Un estatus, ¿no? De puro materialismo, ¿verdad? Podemos caer, a una trampa de pensar que no necesitamos de Dios. Ese es el problema, cuando empezamos a pues solamente pues depender de las riquezas. Es una trampa que el enemigo va poniendo, ¿verdad? Como lo dice en su palabra. Esto le pasó aquí a Efraín, ¿verdad? En Oseas 12:8 fue algo bien triste que le pasó aquí. Oseas 12:8 dice, Efraín dijo, ciertamente pues me he enriquecido, he hallado pues riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado de todos mis trabajos, ¿verdad? Qué triste que pase eso, ¿verdad? A veces en el pueblo, pues yo ya soy rico y nadie puede decir que estoy mal, en otras palabras, ¿verdad? Lo que yo he hecho, porque tristemente hay muchos que obtienen sus riquezas de forma ilícita, así son enriquecidos, ¿verdad? Por eso aquí en este libro de Oseas dice, nadie hallará iniquidad, o sea, nadie me puede decir, ¿verdad? Ni mi pecado en todos mis trabajos, ¿verdad? Y cómo lo obtienes, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha dado pues manitas a los que para que trabajar honradamente, ¿verdad? Entonces, pues busquemos agradarle a Dios. También en Proverbios 38:9 nos dice algo que pues yo también les compartía a mis hermanitos del discipulado, que es algo que pues es bueno, ¿verdad?, decirle al Señor, ¿verdad? En Proverbios 8:9 dice, no me des ni pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga,
¿quién es Jehová? ¿Verdad? Entonces en estos versículos vemos pues un deseo equilibrado, ¿verdad?, hacia la riqueza y a la pobreza. El escritor de Proverbios le pide a Dios que no le den pues ni abundancia ni escasez, ¿verdad?, sino lo necesario para vivir. Y hablábamos nuevamente en el discipulado, decíamos, ¿verdad?, porque realmente Dios conoce, como dice ahí, yo conozco tus obras. Dios conoce nuestro corazón. Dice en Jeremías, dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Él lo conoce, ¿verdad? Él conoce si hay engaño en nosotros, porque dice, ¿verdad?, en este pasaje, que muchos dicen, no, Señor, decía Luz, dice, Señor, ¿cómo se llama? Dame $1,000,000 de pesos. Si me das, yo voy a hacer esto, voy a donar esto para la iglesia. Y al fin, cuando obtienes, ya te olvidas de tu promesa, ¿verdad? Entonces, Dios conoce nuestro corazón, a Él no podemos engañarlo, hermanitos. Él conoce. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque es engañoso. Y así es, debemos de prometer, dice que debemos de prometer. Si lo prometiste, cumple lo que le has prometido al Señor, ¿verdad? En estos versículos, ¿verdad?, pues nos habla claramente, ¿verdad?, que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades que tengamos, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón de que pues aquí en el libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que pues que no les dé ni mucha ni riqueza, sino lo necesario? Es porque la abundancia nos puede llevar a olvidarnos de Dios, ¿verdad?, y depender de sí mismo, mientras que la pobreza puede empujarnos a robar y deshonrar el nombre de Dios. Eso puede pasar, ¿verdad? Cuando tú muchas veces pues tú ya no encuentras salida, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues te puede empujar a hacer algo incorrecto, ¿verdad? Dice, no estoy diciendo, mis hermanos, que las riquezas son malas, ¿verdad?, sino que, como lo dice en otros pasajes, ¿verdad?, el amor al dinero, ese es el problema, que tú ames más las riquezas, ese es el problema. No es porque el Señor no quiera dártelas, Él sabe de tus necesidades y sabe qué corazones tenemos, ¿verdad? Y recuerdo hace mucho tiempo que una hermana le decía, un pastor le decía, hermanita, ¿qué haría usted si se gana $1,000,000 de pesos? Y yo cuando escuché su respuesta me quedé, ay, hermana, ¿cómo, verdad? Dijo, pues yo creo que no estaría aquí, pastor, en verdad. Y dije, yo en ese momento dije, ay, la hermana se pasa, ¿no? Pero realmente sí puede pasar, el decir, no, sí, Señor, no, Señor, yo el diezmo de lo que me des, ¿verdad?, te voy a dar. No, sí es cierto, tenemos que analizarnos, y a veces somos bien prontos para hablar, pero tenemos que realmente analizar lo que estamos hablando. Y sí es cierto, yo en ese momento dije, ay, esa hermanita, pero sí es cierto, nos puede pasar a nosotros, si nosotros, el Señor nos da lo que a veces a lo mejor le estamos pidiendo. Es bueno decirle, Señor, es bueno esto que anhela mi corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que analizarnos lo que le estamos pidiendo al Señor en las riquezas, ¿verdad? Si Dios no nos lo ha dado, Él sabe. Y a lo que decíamos también en el discipulado, Dios nos lo va dando a veces, a lo mejor de a poquitos. Lo vemos nosotros de a poquitos, porque las bendiciones del Señor son grandes, pero a nosotros, a nuestros ojos físicos, podemos ver que es poco, pero no, Él nos da lo necesario. Así Él nos va a administrar, porque Él conoce que a lo mejor somos unos gastaloncitos, ¿verdad?, y no administramos. Entonces, no es que Dios esté enojado con lo que tengamos. Por eso en otro pasaje dice que cuando ese joven rico, ¿verdad?, dice, no, pues yo he cumplido todo, dice, pues vende todo lo que tienes, se entristeció, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, ay, Señor, pues si yo trabajé mucho para adquirir todo lo que tengo, ¿no? No, ¿cómo me pides esto? Entonces tenemos que ser entendidos, y tenemos que pues ser agradecidos con lo que Dios nos da cada día, ¿verdad? Entonces, la autosuficiencia, mis hermanos, es un engaño que necesitamos reconocer, ¿verdad?, que nosotros solamente dependemos de nuestro Dios, ¿verdad?, que sin Él pues no somos nada, ¿verdad? Como lo dice en el pasaje, hermanita Juan 15:5, por favor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar pegaditos
a la vid, que es nuestro maestro. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, en este pasaje la importancia pues de permanecer en él para llevar, ¿qué dice? Fruto. Las ramas no pueden dar fruto por sí mismos. Nosotros no podemos dar frutos por sí mismos. Necesitamos de él, ¿verdad? Entonces si estamos separados de él, pues no podemos permanecer, ¿verdad? Y si tienes que estar tenemos que permanecer, sí necesitamos estar pegados a él para poder pues dar ese fruto que dice aquí en este pasaje, ¿verdad? Porque yo veía, y los que les gustan las plantas, ¿verdad? Tú cortas un fruto y lo siembras. Yo no he visto que dé otro fruto separado de donde están sus ramitas. Necesita, ¿verdad? Así como nosotros necesitamos de nuestro Dios para permanecer y para estar en él, ¿verdad?, llevando fruto. Nosotros como hijos de Dios debemos recordar que todo lo que tenemos proviene de él, ¿verdad? Y que somos llamados cada uno de nosotros a depender completamente de su gracia, y su provisión, como lo dice pues en el libro de Santiago. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice que de dónde desciende, de lo alto, de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces de él tenemos que pedirle, ¿verdad? Porque somos dependientes de él. Pues continuamos. El punto 3 dice: busquemos lo espiritual en Cristo. Qué importante, ¿verdad?, que busquemos, que ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo de buscarlo cada día, no nada más cuando vengamos a la iglesia o cuando nos conectemos en alguna actividad, sino que de nuestro corazón en todo momento haya ese deseo de buscarlo. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar lo espiritual. Aquí habla sobre el oro, eso habla sobre la divinidad, ¿verdad? Este versículo Jesús le da un consejo, le está dando un consejo espiritual a la iglesia de Laodicea. El Señor, ¿verdad?, les hace una oferta de gracia y les invita a comprar oro refinado en fuego. Y a veces el fuego, ahorita lo vamos a ver, que el fuego pues tiene dos significados, ¿verdad? Dice: el precio que tiene que pagar la iglesia de Laodicea era el abandono de su gran egocentrismo, porque ellos ya decían, pues yo tengo mucho, ¿verdad? Y el fuego en el libro de Apocalipsis se ven de dos formas. Uno es juicio retributario para el impío, pero el que habla aquí, habla el segundo. Así es, dice, el segundo es como un horno de prueba, y también que purifica, ¿verdad? Para pulirnos a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? En primera de Pedro 1:5-7, que nos dice, hermanita, por favor. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver que la aflicción y la prueba, hermanos, pues nos va a llevar a una madurez, ¿verdad? Y las aflicciones es lo que compartía nuestra hermana ya cuando le tocaba en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que muchos vamos a ser pasado por aflicciones, ¿verdad? Pero hay una promesa hermosa de parte del Señor, ¿verdad? Que si permanecemos, si va a ser hallada la gloria y honra para que sea manifestado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La aflicción y la prueba, hermanos, entonces pues nos lleva a una madurez y a mejorar pues nuestro carácter, ¿verdad? Que es algo que pues a muchos Dios sigue trabajando en ese carácter, ¿verdad? Solamente así podremos adquirir, hermanos, las riquezas de Cristo para nuestra vida espiritual. Hace 2 semanas escuchaba una palabra, ¿verdad?, acerca del diamante que nos compartía una pastora, ¿verdad?
Dice que para que ese diamante pueda ser inquebrantable, pues tiene que pasar por una presión de fuego, ¿verdad? Pero dice que también algo bien importante, por un tiempo. A veces nosotros queremos que las aflicciones duren poquito, ¿verdad? Pero a veces son necesarias para que seamos moldeados, ¿verdad? A través de esa aflicción, esa prueba. Entonces también hablaba que pues necesita para que ese diamante en la profundidad, y dice que cuando habla de la profundidad habla de la comunión, la intimidad que tenemos nosotros con el Señor, ¿verdad? Para que ese diamante sea inquebrantable, pues necesita esa presión de altas temperaturas y necesita tiempo, ¿verdad? Y compartía la hermana acerca de cuando Moisés, ¿verdad? Cuánto tiempo pasó para que él fuera llamado, cuánto tiempo pasó José para que se cumpliera su sueño que él tuvo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros no queremos que así, ¿verdad?, sucedan las cosas. O Señor, ya sácame de esta porque ya no puedo más. Todavía no. Hay también una reflexión que me gusta mucho que habla sobre la tacita. Dice que esa taza, que era barro, y dice que él, cuando él iba siendo moldeado por el alfarero, decía, ya no puedo, me duele que me amases. Dice, todavía no es tiempo. Y pues sabemos que él tiene un proceso, ¿verdad? Para que sea terminada esa vasija, pues pasa por un proceso que es el amasado, el fuego, es necesario el fuego. Dice que pasa por una rueda, ¿no? Entonces todo tiene un proceso. Entonces a veces nosotros nos queremos saltar esos procesos, ¿verdad? Y es necesario, incluso hasta en la naturaleza, las maripositas dicen que sí, muchos hay también una reflexión, ¿no? Sí, yo creo que también la han escuchado, que estaba la oruguita y alguien quería, pues veía que estaba batallando para sacar sus alitas, pues le ayudaron, pero ¿qué pasó con esa mariposita? Pues no maduró y no podía volar. ¿Por qué? Porque se le fue cortado su proceso. Y muchas veces así nosotros no queremos esa parte del proceso, ¿verdad? De esas aflicciones, de esas circunstancias que estamos pasando, pero hay un propósito, ¿verdad? Que seamos maduros, que mejoremos nuestro carácter y así adquirir las riquezas de Cristo para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y continuamos con el pasaje de Apocalipsis. Dice, habla también otro punto, las vestiduras blancas, que es algo que pues continuamente ya tiene mucho tiempo el que el Señor nos está hablando, de esas vestiduras blancas, ¿verdad? Que representa la pureza, la justicia necesarias para cubrir nuestras vergüenzas, porque en el pasaje que leímos dice que estábamos desnudos, ¿verdad? Entonces, con esas vestiduras el Señor pues nos cubrió, ¿verdad? Dice que cubre la vergüenza espiritual y vestirse ahora en santidad como sus escogidos, ¿verdad? Como lo dice también en su palabra, ¿verdad? El Señor dice que somos, ¿qué? Su real sacerdocio, ¿verdad? Su nación. Y que usaban también en el libro, en el Antiguo Testamento habla que los sacerdotes usaban una mitra que decía santidad a Jehová, ¿verdad? Entonces por eso es importante que nosotros nos vistamos de santidad, ¿verdad? Y en Apocalipsis 9:8 nos dice, y ella se ha concedido que se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí está hablando de la iglesia, de nosotros, ¿verdad? Dice que se nos ha concedido que nos vistamos de lino limpio y resplandeciente. Por eso habla de las vestiduras blancas. Es bien importante, ¿verdad? Y entonces tenemos que nosotros seguir como hasta nos han estado enseñando, lavando nuestras ropas para que permanezcan, porque Él ya nos dio unas vestiduras blancas, ¿verdad? Y tenemos que mantenerlas para su venida del Señor, que nos haya así, ¿verdad? Con nuestros vestidos blancos, limpios y resplandecientes. Y también dice algo en el pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, el ungüento para ungir los ojos, ¿verdad? Indica pues la necesidad de una verdadera visión espiritual para discernir la realidad de la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces estamos así, aunque ya Dios nos quitó ese velo, muchas veces pues no nos limpiamos, ¿verdad? Nuestros ojitos, a veces vemos cosas que no deberíamos de ver o no buscamos como
Dios quiere que lo estemos buscando, ¿verdad? Y les decía en el contexto, ¿verdad? Que la iglesia de la Odisea era famosa porque hacían un ungüento para los ojos, ¿verdad? Pero pues a ellos ya se les había olvidado, ¿verdad? Que existía ese remedio para ellos mismos, pero no lo usaban, ¿verdad? Así, y hay muchas veces decimos, no, pues esta palabra no es para mí, es para el que está al ladito, ¿no? O para mi esposo, o para mis hijos, ¿no? Pero sí debemos de estar atentos, ¿verdad? Entonces el ungüento para ungir los ojos indica la necesidad de una verdadera visión espiritual para discernir la realidad, ¿verdad? En Mateo 6:22 al 23, ¿qué nos dice? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, en este versículo, pues Jesús hace una metáfora, ¿verdad? Del ojo como reprensión de la percepción y la actitud de nuestro corazón, porque lo que vemos nuestros ojitos se va a nuestro corazoncito muchas veces, ¿verdad? Un ojo bueno pues simboliza la perspectiva correcta y generosa que permite que la luz sea pues de bondad y verdad llena de una persona, ¿verdad? Con nuestros ojitos vemos, ¿verdad? Por el contrario, un ojo maligno refleja actitudes pues egoístas o maliciosas, llevando a la oscuridad espiritual y moral, ¿verdad? Entonces, seamos atentos. Así que tengamos, hermanos, actitudes correctas y siempre enfocadas en lo bueno que glorifiquen a nuestro Dios, ¿verdad? Podemos ver que aquí pues Dios le está dando la solución para el mal, que es oro ¿qué? Refinado, ¿verdad? El colirio para ungir sus ojos, ¿verdad? También dice que de las vestiduras blancas, ¿verdad? Entonces siempre Dios da el diagnóstico, pero también da la solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viviendo con Cristo, verdad? ¿Estamos siendo ciegos o estamos realmente viendo la luz de Jesús, verdad? Entonces, seamos sabios, mis queridos hermanos, busquemos siempre lo espiritual, ¿verdad? Lo de arriba. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar lo de arriba, ¿verdad? Lo espiritual. No nada más lo que ven nuestros ojitos, las riquezas, no, pues con esto me va a ir retequete bien, ¿verdad? Entonces, busquemos las cosas espirituales que están en Cristo, porque Él sabe nuestra necesidad y Él nos va a suplir. El punto 4, el llamado al arrepentimiento para ser restaurado. Como les decía a un principio, el Señor nos dice, nos exhorta, pero siempre nos llama al arrepentimiento para ser restaurados. Eso lo podemos ver en toda la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 3:19, que nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí también es algo, ¿verdad?, que no nos gusta, ser corregidos, ser reprendidos, ¿verdad?, ser castigados. Pero aquí dice, ¿por qué? Porque nos ama. Por eso Él nos reprende y nos castiga, porque Él nos ama y Él quiere que pues nos arrepientamos, ¿verdad? Así que encontramos la clave de la relación de Cristo con su iglesia. Él ofrece corrección, ¿verdad? Porque nos ama. La disciplina es una señal de amor. El arrepentimiento es parte esencial de la vida cristiana. Y como, ¿verdad?, también la corrección no nos gusta. Vamos a Proverbios 3:11 al 12. Proverbios 3:11 al 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y eso claramente también nosotros los practicamos, nosotros los que somos padres. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué los reprendemos? Porque le amamos. Cuando vemos que están haciendo algo incorrecto, es por amor, ¿verdad? A lo mejor ellos pues no lo entienden en ese momento y así nosotros como hijos de Dios muchas veces no entendemos, pero Dios quiere
Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros como hijos, pero nosotros no debemos de despreciar la corrección de que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en la corrección pues nos vamos a direccionar, ¿verdad? Si estamos caminando por el camino incorrecto, Dios nos vuelve a traer, ¿verdad? No tomemos ese castigo como a veces los hijos, ¿verdad? Dicen, ay, mi mamá, ahorita que les duele los hijos cuando los castigan, pues que les quiten el celular, ¿verdad? Eso a los hijos no les gusta para nada, ¿verdad? Que les quiten su celular y piensan, no, es que mi mamá no me quiere, o ¿por qué siempre me castiga? Porque es para su bien, ¿verdad? Y así Dios también hoy nos está hablando a nosotros como padres, ¿verdad? Que nosotros así de esa misma manera corregimos a nuestros hijos. En segunda, pero es bien importante, mis hermanos, pues reconocer, no despreciar, como dice en el principio, ¿verdad? Que no de Proverbios que decía que no desechemos, que no despreciemos la corrección, que debemos de hacer con lo que hoy está hablando, con ese llamado que Dios nos está haciendo en esta tarde, de dejar esa tibieza, de buscarlo con todo nuestro corazón. En segunda de Crónicas 7:14 dice algo muy importante que nosotros debemos hacer delante de Él. Dice su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que humillarnos delante de Él, reconocer nuestro pecado delante de Él, ¿verdad? Y dice que así solamente entonces Él nos oirá, ¿verdad? Desde los cielos, y nos va a perdonar, ¿verdad? Tenemos para mí es una bendición poder acercarnos delante de ese trono de gracia y decir: Señor, he fallado como David tenía un corazón, ¿verdad? Y es lo que está compartiendo el pastor, dice que lo va a compartir por 7 semanas acerca del corazón, porque debemos de tener un corazón, ¿verdad? Dice el Señor que Él, un corazón constricto y humillado, Él no rechaza. Tenemos que tener un corazón conforme al Señor, y es lo que David hacía. Él reconocía su falta delante de Él, y el Señor pues le perdonaba, porque Él se humillaba delante del Señor. El Señor sana pues nuestra tierra, que es nuestro corazón, ¿verdad? Y restaura pues nuestra relación nuevamente con Él, porque Él, lo que aconteció con David, Él se sentía pues desechado, apartado por el pecado que había hecho, ¿verdad? Pero cuando Él vino y reconoció su pecado y se humilló delante de Dios, otra vez nuevamente hay esa cercanía delante de Dios, se restaura esa relación. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, sentimos que Dios no nos oye, que somos rechazados, pero Dios siempre está, como lo vamos a ver ahorita, a la puerta, ¿verdad? Para que nosotros le busquemos, ¿verdad? Entonces también en otro pasaje de la Biblia dice, ese también no lo sabemos porque es tema de discipulados, dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? El arrepentimiento, mis hermanos, nos invita a volver a la intimidad con Dios y nos eleva como creyentes de la pobreza espiritual a tener una vida en plenitud con Él, ¿verdad? Es lo que hace cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado, porque también dice en la Biblia que el que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa prospera, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer nuestras faltas delante de Él, y Él, ¿verdad? Él nos va a oír y va a permitir que nuestra relación sea como cuando nosotros le conocimos, ¿verdad? También lo vimos en la primera iglesia, dice, porque muchos han dejado su primer amor, ¿verdad? Y es algo que yo creo que Dios está hablando desde la primera iglesia, sí, porque habla a las iglesias, es un periodo de estas iglesias, ¿verdad? Que estaban pasando. No sé, solamente Dios conoce sus corazones de cada uno de ustedes y el mío, y Él está hablando. Entonces meditemos, como dice al final, que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿verdad? Entonces vamos al punto 5, invitación a la comunión. Aquí está este pasaje que muchos a veces lo usamos pues para evangelizar, pero aquí este pasaje de Apocalipsis 3:20 pues le habla a la iglesia, a nosotros. Dice su palabra: he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. ¿Y por qué dice aquí, estoy a la puerta? Es porque al Señor ya lo habían sacado, ya no estaba dentro de sus vidas, ya estaba fuera. Por eso aquí Él dice, lleno de amor, yo estoy aquí a la puerta. Si tú abres, yo voy a cenar contigo, yo voy a estar contigo. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él tiene siempre ese amor para estar haciendo ese llamado. Abre, ¿verdad? Jesús a esta iglesia de la Odisea le hace un llamado a tener pues una verdadera relación, porque muchos ya se habían apartado y en este tiempo muchos se apartan del Señor y ya tienen a Dios fuera de sus asuntos, de su vida espiritual, también como en su vida normal que tenemos, el trabajo. Qué importante es que cuando busquemos un trabajo le pidamos dirección al Señor, ¿verdad? Que todas decisiones que tomemos siempre siempre le pidamos dirección, porque muchas veces ya queremos venir al Señor ya cuando las cosas nos están saliendo mal. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como hijos? Acercarnos y decirle: Señor, dame sabiduría, dame dirección, esto es bueno para mi vida, este trabajo va a ser de bendición para mi vida o va a ser tropiezo para apartarme de ti. Y es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Dios ya nos suple de ese trabajo, pero ese trabajo pues nos hace que nos distanciemos de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? A tener esa relación con Dios. Y también aquí vi unos puntos que en este pasaje hace el Señor. Dice que hace una invitación a la comunión, ¿verdad? Jesús se presenta como alguien que desea una relación. Dios desea que tengamos una relación profunda con Él. Dice, estar a la puerta pues simboliza su disposición a entrar en la vida de aquellos que le abren el corazón. Dios es tan grande, tan amoroso, dice que nos da el libre albedrío para decidir. Él dice, estoy aquí a la puerta, si tú abres. Él no es un Dios impositivo, como muchos lo tienen así catalogado del Señor, ¿verdad? Como que Él impone, pero no. Él nos dice, estoy aquí, si tú abres la puerta, entonces voy a entrar a tu vida nuevamente, porque recuerden que le está hablando a una iglesia, ¿verdad? Entonces yo voy a entrar nuevamente a tu vida, ¿verdad? Porque en este momento pues Jesús estaba fuera de esa puerta, por eso hace Jesús nuevamente esa invitación. Si tú me abres, voy a estar ahí, ¿verdad? Otro punto, la responsabilidad humana, o sea, de nosotros. La imagen de llamar a la puerta sugiere que la respuesta ante la invitación que nos está haciendo Jesús es la responsabilidad de cada uno de nosotros, del oyente. Los creyentes deben de tomar la decisión de abrir la puerta a Jesús. Es un ejemplo, ¿verdad? Así como cuando alguien va y toca nuestra puerta, nosotros tenemos la decisión si abrimos, más cuando son los testigos de Jehová, ¿no es cierto? De decidir si le abrimos o no, ¿verdad? Sí, luego, no le abro, no. Pero aquí nuestro Señor nos está haciendo esa invitación, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad de abrirle o no, ¿verdad? Pero nos conviene, dice el pastor, que abramos esa puerta, que esta puerta siempre esté para el Señor, ¿verdad? Otro punto, el simbolismo de la puerta. En otros pasajes podemos ver que la puerta es Jesús, ¿verdad? En muchos pasajes de la Biblia, pero aquí podemos interpretarla como un símbolo de oportunidades a lo espiritual, porque Jesús está tocando, es una oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Abrir la puerta implica aceptar la fe y permitir que Jesús transforme nuestras vidas. Muchas veces no queremos porque decir, Señor, o como muchos nos dicen, ¿en tu iglesia te prohíben hacer esto? ¿En tu iglesia te...? Y por eso muchas veces dicen, no, Señor, porque eso significa un compromiso contigo. Muchos le huyen a ese compromiso con el Señor, de dejar esa vida pasada, ¿verdad? Entonces, eso implica aceptar la fe y permitir que Jesús siga transformando nuestras vidas a través de su poder transformador del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues en el contexto más amplio de este pasaje que leímos, este versículo de la puerta se marca dentro de un mensaje de juicio y la necesidad pues al arrepentimiento. Jesús llama a la iglesia a reconocer su estado espiritual nuevamente y buscar la restauración.
sí, necesitamos, ¿verdad?, venir al Señor para que Él siga restaurando nuestras vidas. Punto 4 del mismo pasaje de Apocalipsis 3:20, vemos también que hay esperanza y gracia, ¿verdad? Dice, a pesar de la condenación o del diagnóstico que Jesús había dado acerca de la tibieza a esta iglesia, la invitación de Jesús es un acto de gracia, porque Él no quiere que, dice que así es, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso es un acto de gracia, mostrando que siempre está dispuesto a reconciliarse con aquellos que se apartan de Él. Nuevamente, ¿verdad?, podemos ver ese amor y esa misericordia que tiene el Señor para cada uno de ellos. Cada día cuando nosotros abrimos nuestros ojos es una oportunidad de arrepentirnos, de estar bien con Él. Si no lo has hecho, te invito en esta tarde que si tú no te has reconciliado con el Padre, hoy te está diciendo, estoy aquí a la puerta y llamo. Si tú abres esa puerta, entraré, cenaré contigo. Entonces estemos atentos, ¿verdad? Dice, la imagen de Cristo en la puerta pues es poderosa, porque podemos ver que es su gracia y su amor, ¿verdad? Él no fuerza pues su entrada, como les decía, él no impone, sino que espera pues nuestra respuesta, ¿verdad? Él está ahí. Recordemos lo que dice Lucas 12:37, dice, bienaventurados, 12:37, dice, bienaventurados aquellos siervos a quienes cuando su Señor venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Qué hermoso, ¿verdad? Que nos halle, dice, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, velando y orando, ¿verdad? Que es algo que el Señor nos anhela, que nosotros le mantengamos pues fieles, velando y orando, escudriñando de su palabra, ¿verdad? La invitación a la comunión para cada uno de nosotros es un llamado pues a abrir a nuestro corazón. Después Jesús expresa pues la bendición, ¿verdad?, en el pasaje que leí de Lucas. Dice, después expresa la bendición y recompensa de recibir los siervos que están vigilantes, ¿verdad?, y preparados para su llegada. Como les vuelvo a compartir el pasaje de las vírgenes, ¿verdad? Había 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que unas pues se prepararon mientras llegaba el novio, pero las otras no fueron diligentes, no llenaron sus lámparas de aceite, sino que querían, ¿no?, de las otras. Y así muchas veces queremos colgarnos de la bendición de los demás, ¿no? Entonces, aquí Dios nos hace un hincapié, ¿verdad?, que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que buscar, tenemos que estar velando, ¿verdad?, para cuando nuestro Señor venga, tener esa comunión con Él, ¿verdad? Después Jesús expresa, ¿verdad?, esa bendición y recompensa que reciben pues los que velamos, los que somos diligentes y perseveramos, ¿verdad?, en buscar al Señor. Aquellos que son atentos y fieles a su labor, dicen que serán recompensados en el reino del Señor, porque en este pasaje no habla sobre la salvación. Algunos piensan que habla de salvación, pero no, aquí está hablando pues de las recompensas, porque al principio leíamos, dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Está hablando acerca de eso, ¿verdad? Dice, la imagen de ser ceñidos y ser servidos sugiere a un giro de roles. El amo muestra gran humildad al servir a sus siervos. Qué hermoso el Señor, ¿verdad? Y eso lo hizo también con sus discípulos, que le lavó sus pies. Pero aquí también nuevamente nos dice que se ceñirá y va a servirnos, ¿verdad? Qué hermoso. Aquellos que están atentos y fieles a esa labor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si tú aceptas la invitación que Cristo hoy nos está ofreciendo a cada uno de nosotros en esta tarde, pues seremos partícipes de una profunda y maravillosa relación con nuestro Padre, ¿verdad? La cena la cena que habla en este pasaje de cenaré con Él, dice que habla sobre una intimidad y una comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios, que nos siempre está ahí a la puerta, ¿verdad?, llamándonos. Y punto 6 dice victoria prometida. Apocalipsis 3:21. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso nos habla nuevamente, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono, al que venciere. Tenemos que, dice que somos más que vencedores en Él, pero tenemos que permanecer y ser fieles, ¿verdad? Para poder estar con nuestro Señor. Dice, les daré que se sienten, y los discípulos se peleaban, ¿no? Y aquí el Señor nos da una promesa para nosotros como sus hijos, que nos va a dar, que nos sentemos al ladito de Él. Qué hermoso es nuestro Señor. Dice, en este pasaje nos recuerda que nuestra vida en Cristo está destinada pues en victoria. Sabemos que sí vamos a tener aflicciones, incluso el hermano le decía, no, es que en las iglesias sí, sabemos que va a haber cosas difíciles, vamos a pasar por un proceso, pero también dice que hay una victoria prometida con Él. Dice en Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Él, ¿verdad? Por medio de Él, porque Él nos amó, ¿verdad? El apóstol Pablo afirma la victoria de los creyentes pues a través de Cristo, incluso en medio, pues como les decía, de las tribulaciones, angustias, adversidades, ¿verdad? La frase más que vencedores implica que no solo superaremos las dificultades, sino que también pues experimentaremos una abundante gracia y amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para el que quiere, ¿verdad? Está dispuesto a estar ahí. Dios nos promete, dice, una experiencia, no como la que el mundo o algunos lugares que están solamente buscando experiencias, ¿no? Esta experiencia que Dios nos promete es algo maravilloso, inolvidable. Amén. Así es para una eternidad. Independientemente de las pruebas que enfrentemos, mis hermanos, la victoria está asegurada pues en nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? En Cristo. La promesa de ser partícipes de su trono es una invitación a vivir con esperanza, sabiendo que nuestra lucha tiene un propósito eterno, lo que decía la pastora, hacia la eternidad. Confiar en el amor y la gracia de Dios nos capacita para superar las luchas y tentaciones en este camino de fe. Claro, ¿verdad? Leía nuestra hermana Dianita, en la carrera, permanecer en esa carrera, ¿verdad? Que tenemos que mantenernos para que logremos y alcanzar, ¿verdad? A la meta con Jesús, como dicen los niños, ¿verdad? Por último, Apocalipsis 3:22. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy en esta tarde nos dice que estemos atentos, ¿verdad? Y pues espero que haya estado atentos a lo que Dios hoy habló a sus vidas. Hermanos, en esta tarde pues nos vuelve a hacer, ¿verdad?, ese llamado, que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que pongamos pues en práctica las palabras de Cristo en nuestras vidas, porque Cristo fue el que habló a cada una de estas iglesias. Pues por eso tenemos que poner en práctica todas esas palabras que Jesús nos enseñó durante estas 7 semanas acerca de cada una de las iglesias, ¿verdad? Porque son periodos, ¿verdad?, de las iglesias, y tal vez a lo mejor tenemos que examinarnos profundamente en qué área de nuestras vidas estamos todavía pues luchando, ¿verdad?, para poner en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro. El oír es una advertencia y espera pues una respuesta, no nada más que seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, que hoy me entró por aquí, ya al rato se me salió por acá. No, es una advertencia que Dios espera una respuesta, ¿verdad? La carta de la Odisea es un llamado urgente pues a examinar nuestra vida espiritual, cómo estamos espiritualmente, en qué condición estamos en este momento. Estamos pues llamados hoy a evitar la tibieza y la autosuficiencia. Estamos llamados a arrepentirnos, a abrir la puerta a Cristo para vivir en victoria que Él nos ofrece. Entonces pudimos ver, ¿verdad?, en este tiempo vimos, ¿verdad?, y que algo que debemos el punto 1, ¿verdad?, vimos, hay un problema espiritual y hay que reconocerlo. 2, el engaño de creer que somos autosuficientes. 3, busquemos lo espiritual, mis amados hermanos, que está en Cristo. El llamado al arrepentimiento es el punto 4, para ser restaurados. 5, nos hace una invitación a la
comunión, ¿verdad? Y 6, una victoria prometida en Él, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios, espero que haya sido de bendición y para que la mediten. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Pues Dios les bendiga, mis hermanitos. Bien, qué buena palabra, ¿verdad? Para